Listo, vamos a intentar. Eh, Hola, estoy aquí con mi amigo peruano Santi. Nos conocimos en el lado argentino de las cataratas de Iguazú. Tuve la oportunidad de conocer Lima, donde Santi vive, y él es uno de los mejores guías de su ciudad que he tenido en mi vida, entonces gracias por eso. Él me enseñó bastante sobre la cultura peruana y la historia de su ciudad también. La quería entrevistar porque tenemos una experiencia compartida de haber vivido en Brasil, en lugares diferentes, pero hoy vamos a hablar un poco de sus experiencias en Brasil y cómo le pasó y qué aprendió y todo eso. Entonces, para empezar, ¿qué tal, Santi? Preséntate, de dónde eres, cuántos años tienes, en qué trabajas o trabajabas y cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué tal? Mira, soy Santiago, soy de Perú, tengo 25 años. Actualmente me dedico a trabajar como cocinero. eh, Antes de viajar y de darme la locura, ¿no? De irme a Brasil, yo trabajaba aquí en Perú y estudiaba traducción y estudié mecánica y otras ciertas carreras, pero en Brasil encontré que la cocina es algo que me gusta, así que ahora Ujú, me dedico a eso. Además de eso, ahora con el tema de la pandemia estamos un poco prohibidos de salir y todo eso, pero uno mm, intenta llevar de lo mejor posible y es un gusto además hablar contigo después de tiempo, ¿no? Siempre nos hemos comunicado de vez en cuando, quedó una ujú, bonita amistad entre nosotros después de habernos encontrado allá en Misiones, ¿cierto? En Argentina, Foz de ujú, Iguazú, ujú. y bueno, y luego el encuentro aquí en Lima, pues, ¿no? Que te enseñé lo poquito que se pudo en el tiempo que tuvimos para que aprendas un poco más de la ciudad donde nací y bueno, del país de donde soy, pues, ¿no? Sí, y siempre recuerdo, voy a recordar de nuestro viaje, de la historia de las llamas, pero las llamas de fuego, no las llamas de, las llamas de llamas, no las llamas de fuego, que es una broma compartida. Entonces, viviste en Brasil por un tiempo. ¿Por qué decidiste a vivir, decidiste a irse a Brasil y trabajar en Brasil? ¿Tenías algunas dudas antes de irse? ¿Dónde vivías y por cuánto tiempo viviste allá y qué hacías cuando estabas allá? Mira, yo decidí irme a Brasil, bueno, tenía planeado viajar hace mucho, ¿no? Pero no sabía dónde. Entonces, comencé a estudiar idiomas, ¿no? Primero comencé con inglés, Ujú, que es creo el idioma que al menos aquí en Perú es el que todo el mundo comienza a estudiar. mm, Y luego por amigos en común me metí a estudiar portugués y me gustó tanto el portugués que me terminé dedicando más al portugués que al inglés, pues, ¿no? Y una vez que aprendí suficiente, ¿no? Llegué hasta cierto grado, entonces dije, bueno, quiero viajar y quiero practicar portugués. Y lo más cercano aquí en Perú para eso es Brasil. Y por suerte compartimos frontera. Y además que hay un beneficio que como somos del Sudamérica, no necesito visa, no necesito ni siquiera pasaporte para poder irme a Brasil. Así que tomé la decisión, agarré mi mochila un día y me fui en bus hasta llegar a la frontera, que es Madre de Dios, y crucé a Brasil, bueno. Luego estuve en Brasil, pasé a Río Branco, que es la frontera con Perú y con Bolivia. Estuve casi 5 meses en esa ciudad. Fue mi primer contacto con los brasileños, una cultura distinta, comida distinta, aprender a hablar portugués de verdad, porque una cosa es aprenderlo en una clase ujú. con compañeros peruanos que te hablan eu, sei, falar portugués, y luego ir allá a Brasil y ir a comprar y que te digan, hey, mi mamá, ¿vos qué va y qué? Y yo no entendía nada de lo que decía, pues, ¿no? Entonces, eso fue el primer choque. Trabajé como mesero primero en un restaurante con unos cubanos en Río Branco y Ujú, luego se me dio la oportunidad de poder ir a Río de Janeiro, ¿no? Que es la ciudad donde me mantuve casi un año y donde más aprendí de Brasil, donde más me gustó, más me quedé, y además de las playas y todo lo que uno puede aprovechar de vivir en una ciudad de fiesta como lo es Río, ¿no? ujú, Y a ver, culturalmente, Brasil sí me chocó un poco porque hay cosas bastante distintas aquí, pero al final de cuentas somos sudamericanos y creo que eso nos hace, en esencia, nos hace bastante iguales. Somos amantes de la buena comida, siempre hay huequitos donde comer, la gente es muy amigable, eso es algo que se nota aquí en Sudamérica. Además de eso,
el fútbol es algo que nos apasiona, así que es otra cosa que me unió. Y nada, la verdad que no me fue muy difícil adaptarme a Brasil, al contrario, es un país que quiero mucho y bueno, le dediqué un año y medio de mi vida a vivir allá, pues, ¿no? Y Y me regresé, dime. sí, no hay problema. Puede continuar. No, no, dime, pregunta, no hay problema. Listo. Yo le iba a preguntar si antes de irse, dijiste que se fue mochilando y habías conocido a alguien de Brasil antes para, o sea, un contacto para poder conocer el lugar donde estaba alguien o solo te fuiste a ver y conocer. Exacto, fue eso. Eh, no conocía absolutamente a nadie en Brasil, eh, no tenía familiares en Brasil, solo tenía una prima política bien lejana, pero que ella vivía y trabajaba en Foz de Iguazú, Ujú, pero con la cual casi no tengo contacto. Entonces, básicamente yo fui solo, pues, ¿no? A la deriva, con mi mochila, con lo ahorrado y con las ganas de quedarme, pues, ¿no? Y de ujú. poder mantenerme allá. Y nada, esa fue mi idea de irme de viaje a Brasil. Como te digo, practicar el portugués. Y ya una vez que estuve allá, ya no hubo marcha atrás, pues, ¿no? Además que Brasil es un país que hace que la gente le guste y se quiera quedar. Ujú. Así que ahí estuve. ¿Y estabas en Río o estaba en una ciudad cerquita o estaba en el centro de la ciudad? No, yo como digo, primero viví en Río Branco, que es una ciudad pequeña, Ujú, silenciosa, todo cierra a las 9 de la noche, ujú, entonces bien, ¿cómo puedo decir? Tranquila en Río Branco, que es la frontera con Perú, y luego, como te digo, tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro. Claro que no viví en Río de Janeiro en sí, ¿no? En la ciudad, sino que viví a 4 horas más o menos al norte de Río. ujú, Se llama la región de los lagos, porque, bueno, el mismo nombre lo dice, hay varios lagos en esa zona. Y ujú, viví en una ciudad muy turística, o sea, llena de influencia de latinos, de europeos, asiáticos, ujú, bastante bonita experiencia, que se llama Bucios, ¿no? ujú. Que es un lugar para ir a disfrutar, ir de vacaciones, y es ir a la playa, bueno, todos los días. Es una península rodeada por 26 playas, una más hermosa que la otra, así que mal no la pasé por allá. Y cuando estabas en Bucios, ya empezaste a trabajar como chef, ¿cierto? Claro, como ayudante de cocina, exacto. Ya en Bucios fue que me metí de lleno a trabajar de ayudante de cocina. Me tocó Ujú, pagar derecho de piso, como se dice, lavando platos y ese tipo de cosas que ya suele sí. pasar uno. Pero ya luego me fui afianzando, me gustó, como te digo, el tema de la cocina y fui aprendiendo, ¿no? Tal punto que llegué a ser cocinero, pues, ¿no? Ahí en el hotel donde yo trabajaba en Bucios.